la amistad de Cristo. La amistad es una característica de la mente de Cristo que debe de estar presente en nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 24 me dice lo siguiente: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, o sea, no debe de ser peleonero. Esa es la palabra para contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Entonces, aquí está nuestro primer punto esta noche. El siervo del Señor, de acuerdo a este versículo, debe ser amigable. Es lo que está requiriendo Dios en su palabra. Si usted y yo vamos a ser personas que nos digamos cristianos, si usted y yo vamos a ser personas que vamos a representar a Cristo, nosotros debemos de ser personas amigables. No podemos concebir a un cristiano que no sea amigable. Nos vamos a dar cuenta que Jesucristo es el mayor ejemplo de amistad. Si alguien puede ser un buen amigo y un real amigo, verdadero amigo, ese es Cristo. ¿Cuántos han comprobado que Cristo es un gran amigo? Es el mejor de los amigos que nosotros podemos tener. La amistad que Él nos brinda es una amistad que nosotros tenemos que contagiar a otros con esa amistad, y tenemos nosotros, por qué no decirlo, que imitar esa amistad que Cristo nos enseña. La palabra contencioso en este versículo que acabamos de leer habla de una persona que por costumbre contradice o disputa todo lo que otros afirman o hacen. Entonces, cuando usted encuentra a una persona que siempre le está contradiciendo, que siempre está en desacuerdo, que siempre está peleando o disputando todo lo que se afirma o todo lo que se hace, usted está enfrente de un contencioso. Usted está enfrente de un peleonero o de una peleonera. Yo sé que a veces tenemos diferentes maneras de pensar, pero una cosa es tener a veces diferentes maneras de pensar, y otra es cuando de plano esa persona siempre te lleva a la contraria. Es un contreras. Yo espero que usted no esté casado con un contreras o con una contreras. Se dice que una vez estaba el pastor pidiéndole a la secretaria que le trajera la lista de miembros, y entonces la secretaria trajo la lista de miembros, y el pastor miró que había muchos nombres que decía Jorge C., Carlos C., Eli C., Ana C., María C., Víctor C., Horacio C., Lucy C., Marco C., y así, mucha gente que tenía una letra C. Y el pastor le llamó la atención y dice: oye, ¿tenemos muchas personas con el mismo apellido o qué significa la C? Y la secretaria dice: no, dice, es que todos los que tienen la C son todos los contreras que tenemos en la iglesia. Y el pastor se echó a reír, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces hay gente contenciosa dentro de la iglesia que por costumbre contradice o disputa lo que se afirma o lo que se hace. ¿Conoce usted a un contreras en la iglesia? Vamos a hacer esto, aquella. No, yo no lo hago. ¿Qué tal si hacemos esto? No, es que es mejor así. ¿Qué tal si hacemos? No, yo no voy porque hay esto. Y nada, no le puedes dar gusto. Y a veces hay personas así, contreras en la iglesia. Si usted identifica a un contreras en la iglesia o un contencioso, dile: oye, necesitas aprender a ser amigable, porque la Biblia dice que el siervo del Señor no puede ser contreras, no puede ser contencioso, no puede estar siempre contradiciendo o disputando lo que otros afirman o hacen. Únete a la visión.
Únete al sentir que hay en la iglesia. Únete al sentir que hay en el hogar. Qué difícil es a veces que aún en el hogar no nos podamos poner de acuerdo y que a veces estemos también siempre contradiciéndonos, siempre disputando, siempre peleando, y eso no es de Dios. Estar peleando siempre, estar contendiendo siempre, eso cansa, hermanos. A los pastores nos cansa tener gente que siempre está contenciosa, que siempre está peleando. Por eso la Biblia dice: el siervo de Dios no debe de ser contencioso. Así que tranquilo, Camilo. ¿Sí? Tranquila, Camila. Vamos a ser personas amigables, como dice la Escritura. En la Biblia nosotros nos damos cuenta que Jesús no fue contencioso. Tenemos dos ejemplos esta noche que compartirles a ustedes. Porque imagínense que Jesús no haya sido amigable. Imagínense que Él haya sido una persona peleonera, una persona contreras, como estamos diciendo. El evangelio no se le hubiese antojado a nadie. Pero gracias a que Jesús vino a demostrar un carácter amigable, el evangelio el día de hoy ha corrido por todo el mundo. Porque si alguien nos enseñó a ser amigables, fue el Señor Jesucristo. Encontramos nosotros en Mateo capítulo 20, verso 20 al 28, el primer ejemplo donde vemos cómo Jesús, en vez de buscar más pleito, en vez de buscar más problemas, Él siempre se las arreglaba para traer paz. Él siempre se las arreglaba para poner calma en medio de la pelea o en medio de la contienda. Si usted sabe que algo va a ocasionar problemas, no le eche más leña al fuego. Póngale ahí mejor un vaso de una cubetada de agua al fuego para que esa contienda cese. Y eso es lo que hacía Jesús. La madre de los hijos de Zebedeo, ahí en Mateo capítulo 20, vino con Jesús. Y no sé si se acuerda usted lo que esta madre le pidió al Señor. ¿Alguien se acuerda? Vino con Jesús y le dijo: Maestro, te voy a pedir que allá en tu reino mis hijos se sienten a tu lado, ¿verdad? Que se sienten a tu diestra. ¿Cómo ves? ¿Qué mamá, ¿verdad? Qué mamá que siempre quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? ¿Cómo ve la petición? Como mamá, pues dice uno, bueno, la mamá quiere lo mejor para los hijos, ¿verdad? Pero escúcheme bien, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? Si Jesús aceptaba que esos se sentaran a su diestra, como dijo esta mujer, los demás que iban a decir: ¿y nosotros? ¿Y por qué a nosotros no? ¿Verdad? ¿Por qué a ellos sí? Entonces había una situación de pelea, había una situación que podía ocasionar mayores problemas, y Jesús amigablemente resuelve esta situación hablando con esta mujer. Y no solamente hablando con esta mujer, sino que Él sabía que lo estaban escuchando el resto de sus discípulos. Entonces cuidado, porque a veces nos está escuchando otra gente y tenemos que tener cuidado a la hora de resolver los conflictos que se están presentando, porque si no se pueden hacer mayores. Si alguien te está contendiendo, si alguien te lleva a la contraria, a la hora de tú ser amigable con esa persona y mostrarte amigable y tratar de serenar el asunto, acuérdate que hay alguien más que puede estar escuchando. Jesús se dio cuenta de esto, por eso le dijo a la mujer, ¿verdad? El sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es de ¿qué? No es de mí darlo, sino de ¿quién? Para los que está reservado por parte de mi Padre, porque Él lo tiene reservado. Fíjate qué sabiduría del Señor, ¿verdad? Ni siquiera Él tomó en sus manos la responsabilidad de decir quién se iba a sentar en su diestra y a su siniestra. Dijo: mi papá tiene reservado ese lugar, por lo tanto, pregúntenle a Él. En otras palabras, ¿sí? Y de esta manera el Señor fue amigable y resolvió un problema que pudo ser mayor. ¿Te imaginas?
Porque qué tal si hubiese dicho el maestro, ok, sí, ustedes van a ser a mi derecha y a mi izquierda. Si hubiese quizá armado ahí un problema, no maestro, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? No, es que tú no tienes derecho. No, es que tú llegaste después. No, es que tú no eres el amado. No, es que tú no te esfuerzas. Y hubiese habido quizá un pleito ahí. Así a veces sucede en las iglesias, ¿verdad? Pastor, ¿y quién va a ser el líder de esto? ¿Y por qué pone a este? ¿Y por qué pone al otro? Wow, tenemos que tener mucho cuidado con esto. El otro ejemplo lo tenemos nosotros ahí con Marta y con María. En Lucas capítulo 10, versículo 41 al 42. Acuérdense que Marta estaba afanada, preparando todo porque Jesús estaba en la casa. Y Marta estaba ahí afanada, ¿verdad? Trabajando. ¿Y qué hizo Marta? Fue con Jesús y ¿qué le dijo? Dijo, maestro, ¿no te da cuidado que yo ando trabaje y trabaje? Voy a parafrasear, ¿verdad? Ando limpiando la casa desde muy temprano, estoy lavando todo, limpiando todo, sirviendo, y mientras yo sirvo, mi hermanita, vamos a parafrasearlo, ¿verdad? Allá está sentadita muy tranquilita ya la María. ¿No te da cuidado, maestro? ¿La vas a dejar? ¿Había problema o no había problema? Andaba de contenciosa la Marta, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Qué hizo el Señor para resolver el problema? ¿Alguien que se acuerde? ¿Qué hizo? Fue con María y le dijo, sí, María, no seas floja. Órale, vete a ayudarle allá a tu hermana Marta, ándale. Apúrate porque ella, pobrecita, desde temprano anda parada, limpie y limpie. ¿Eso le dijo el maestro a María? Le dijo a Marta, oh sí, Marta, tienes razón, es bien floja tu hermana María, ahorita va a ver. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? Respondiendo le dijo, Marta, Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas, pero María, tu hermana, ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Y otra vez el Señor, de una manera amigable, calmó la tempestad. Entonces tenemos que aprender a hacer esto. El siervo de Dios no debe de ser contencioso. Tenemos que aprender de una manera amigable a resolver los conflictos. No es tan fácil, pero tampoco es imposible. ¿Estamos? Por lo tanto, escúcheme bien, Jesús era tan amigable que no solamente resolvía los conflictos que se le presentaban con sus discípulos, como ya lo vimos, sino que también era amigable con gente que muchos no querían ni acercárseles a ellos. Estoy hablando de que Jesús fue llamado amigo de pecadores. La Biblia dice que en Mateo capítulo 11, versículo 19, que Jesús fue llamado amigo de pecadores. Era tan amigable el Señor que Él se le acercaba a gente que los religiosos no se les querían acercar porque pensaban que se contaminaban al acercárseles a estas personas. Ahora quiero aclarar esto, por favor. A Jesús le llamaban amigo de pecadores, pero no quiere decir que era amigo de pecadores. Es muy distinto que lo llamaban amigo de pecadores a ser amigo de pecadores, porque el Señor no es amigo de pecadores, pero sí se acercaba a los pecadores de una manera amigable. ¿Para qué? Para ganarlos. Porque acuérdense que la Biblia dice que Él había venido a los que tenían necesidad de médico. Él había venido a lo que se había perdido, a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Por lo tanto, Él se acercaba a los pecadores amigablemente para ganarlos. Y por eso la gente dice, este hombre es un bebedor de vino, este hombre es alguien que se acerca con los pecadores, es amigo de pecadores. Lo que pasa es que Jesús era muy amigable. Si queremos nosotros, escúcheme bien, ganar a los pecadores, tenemos que mostrar un carácter amigable.
si mostramos un carácter de jueces, si mostramos un carácter de condenación, si mostramos un carácter de hazte un lado porque tú eres pecador y tú eres abominación delante de Dios y contigo ni a la esquina, cuidado porque nunca vamos a ganar a nadie para el Señor. De alguna manera tenemos que acercarnos a los pecadores. No quiere decir que nos vamos a hacer amigos de pecadores, pero sí de alguna manera vamos a tener una convivencia con los pecadores y vamos a tratar de ser luz para ellos. ¿Cuántos conviven con pecadores? ¿Cuántos somos amigables con los pecadores? 1, 2, 3. Qué bueno, ¿verdad? Jesús era amigo de pecadores y de esta manera mostraba su amabilidad. Por lo tanto, primera de Pedro capítulo 3 versículo 8, escuche bien, me dice lo siguiente: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, y mire la palabra, sean como amigables. Ahora escúcheme bien. Usted dirá, pastor, se me hace que estamos repitiendo algo que ya aprendimos anteriormente, porque ya hablamos de que tenemos que ser amables y que Jesús fue amable. Ya hablamos de que tenemos que ser personas pacificadoras y Jesús fue pacificador y buscó la paz. ¿Qué diferencia habrá entre esas cosas y ser amigable? Bueno, lo vamos a aprender esta noche. Aquí está. Cuando hablamos de una persona amable, estamos hablando de personas que tienen buenos modales, de personas que son educadas y de personas que son atentas. Cuando hablamos de personas pacificadoras, son personas que buscan la paz, personas que no se meten en problemas, personas tranquilas. Pero cuando hablamos nosotros de ser personas amigables, como acabamos de leer en la escritura, eso me dice que yo tengo que mostrarme amigo, tener amigos y trabajar también en unidad, aprender a trabajar en unidad. Porque escúcheme bien, hay personas que pueden ser amables, tener buenos modales, ser bien educados y atentos a cuando tú les hables, ser pacificadores, inclusive que no se metan en problemas con nadie, pero que no sean amigables. Y la Biblia me está pidiendo esas tres cosas. Yo debo de ser amable, debo ser pacificador, pero también tengo que aprender a mostrarme amigo y tener amigos y también aprender a trabajar con mis hermanos en unidad. No sé si me estoy explicando. Porque mire, hay gente que cumple con lo primero. Hay gente que dice, yo soy amable, tengo buenos modales, tengo buena educación, soy atento, me hablan, contesto, le hablo a la gente con respeto. Ok, tú eres una persona amable, cumples con ese requisito. Pero después dices, yo soy una persona pacífica, no le hago mal a nadie, busco la paz, no me meto en problemas con nadie, yo tranquilito, aquí estoy bien, no le hago nada, soy buena, una buena persona. Y eres un pacificador. Pero el Señor en su palabra dice, sean también amigables. Como lo acabamos de leer ahorita en el versículo, misericordiosos, amigables. Y aquí está el problema. Hay personas a veces que no podemos o no queremos ser amigables. ¿Sabe por qué? Por no meternos en problemas. Pero si el Señor hubiese sido de esa misma manera, yo quiero decirte que no hubiese ganado a muchas personas. No se hubiese acercado a los pecadores tampoco. Pero como Él era amigable, entonces Él se mostró amigo y entonces tuvo amigos. Inclusive uno de sus amigos le dio la espalda, llamado Judas, y lo traicionó. Pero el Señor nos mostró que nosotros tenemos que aprender a ser personas amigables. Mire, anoche teníamos una reunión ahí pequeña, algunos varones que pudimos ir a celebrar los cumpleaños de mi hermano Hugo y de mi hermano Marco, que Marco todavía no nos dijo su edad. Nayeli, te queremos confesar,
Le preguntamos toda la noche la edad y no nos quiso decir. 7 veces, 70 veces 7. Ya ni Nayeli oculta tanto la edad cuando le preguntamos. Pero bueno, ¿sabe qué? Lo bonito de esto es que pasamos un tiempo de compañerismo entre hombres. Y sabe, yo estaba pensando esto, a veces los hombres, qué tan difícil somos para ser amigos. Las mujeres son un poquito más fáciles, porque por las mujeres hablan y vamos a un cafecito y que vamos de shopping y que vamos al mall, qué sé yo, pero los hombres no. A mí nunca me ha hablado Víctor para ir a de shopping. ¿Verdad que no? O al mall, no me acuerdo, ¿verdad, Víctor? No nos hemos puesto de acuerdo. ¿Verdad? ¿Por qué? No es que no seamos sociables. Lo que pasa es que de alguna manera somos distintos a las mujeres, pero ¿sabe qué? Esto me muestra que necesitamos amigos. ¿Quién de nosotros como humano no necesita amigos? ¿Sabe que los pastores somos bien difíciles de tener amigos? Se lo digo como pastor. De verdad que somos bien difíciles. Porque a veces como pastor no sabes a quién abrirle tu corazón. Porque si le abres el corazón a alguien y le dices, ¿sabes qué, hermano Eli? Hijo, la verdad que a veces me dan ganas de tirar la toalla, ando desanimado con tanto hermano Contreras que a veces hay en la iglesia y ay, no, de veras es que le hablas de una manera, le hablas de la otra, le hablas de la otra. Cuando no es el COVID es la cova y cuando no es esto es la otra, pero a veces se desaparecen y es la escoba a veces. Y si yo hoy con alguien le digo estoy bien desanimado y la verdad, y imagínense, ¿cómo lo voy a afectar a él? ¿Sí me explicó? Entonces tenemos un reducido número de amigos a veces, pero ¿sabe qué? Hay una gran necesidad de tener amigos. Disfrutamos ayer, gallos, los que pudieron ir. Lo disfrutamos. Y eso es bueno. ¿Sabes por qué? Porque Marco daba un testimonio y después nos daba gracias y decía, agradezco porque antes me juntaba con personas que maldecían, que tomaban, que se drogaban y se divertían de otra manera, haciendo otras cosas. Dice, pero anoche me di cuenta que Dios me regaló diferentes amigos, no maldecimos, no tomamos, no estamos ofendiendo a las mujeres, nada de eso, y simplemente pasamos un tiempo de relajamiento y disfrutamos unos con otros. Tienes que aprender a ser amigable. Yo tengo que aprender a ser amigable. El hombre no fue creado para estar solo. Si tú eres una persona que dice, yo vengo a la iglesia, yo me salgo, así no me interesan los demás, llego y me voy. No. Dios nos enseña que tenemos que ser amigables. ¿Tienes amigos? ¿Tienen amigos en la iglesia? Ahora le voy a decir algo. Una cosa que yo he aprendido hablando de la amistad, ahorita voy a avanzar. He aprendido esto, que cuando estás en Cristo, tú ya no escoges a tus amigos. Ya Dios los pone en tu camino. Antes en el mundo, pues este es mi cuate y tu amigo y no sé qué, y lo llamabas tu amigo, pero ¿qué pasa? En el momento de calamidad, en el momento de necesidad, el amigo nunca aparecía. Nada más eran tus amigos mientras había alcohol, mientras había cerveza, mientras había droga, mientras había dinero. Pero cuando se acaba todo eso, los amigos se desaparecen, ¿verdad? Son mágicos, se desaparecen, dice mi hermana. Pero mira, cuando estás en Cristo, gracias a Dios por Jesucristo, cuando estamos en Cristo, Dios es el que te regala nuevos amigos. Ya no los buscas tú, Él los pone a tu lado. ¿Para qué? Para que sean tus amigos. Y yo le doy gracias a Dios por los amigos que me está dando, porque la verdad necesitamos amigos. Amén. Así que ábrase, hermano, ábrase. Si usted era amable, qué bueno. Si usted era pacificador, qué bueno. Pero ahora Dios te dice, quiero que seas amigable. Quiero que seas amigable. Porque si no eres amigable, no tienes mi carácter. No tienes la mente de Cristo.
Eres un contencioso, eres una contenciosa. Sigamos adelante. Ser amigable me ayudará a apoyar a los demás. Por eso necesitamos ser amigables. ¿Cómo voy a saber yo las necesidades de las otras personas si no soy amigables con ellos? ¿Cómo ellos van a abrir su corazón a mí si yo no me acerco a ellos? Tenemos que aprender a ser amigables, porque eso me ayudará a apoyarles a ellos. Efesios capítulo 4, verso 2, en la traducción del lenguaje actual, me dice: sean humildes, amables y pacientes. Bríndense apoyo, oiga esto, bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Repetidamente en la escritura usted va a encontrar que se nos exhorta los unos a los otros a trabajar unidos, a apoyarnos, como dice aquí en esta ocasión. Cuando estamos trabajando en el reino de Dios, tenemos que aprender a trabajar unidos. Tenemos que aprender a brindarnos apoyo por amor los unos a los otros. Y esto produce paz en la iglesia. Esto produce verdaderas amistades en la iglesia. ¿Sabe usted que la iglesia es un proyecto de salvación? Donde predicamos salvación, pero también es un proyecto de entrenamiento donde le enseñamos a usted principios bíblicos para que usted prospere en la vida. Pero también, escúcheme bien, es un proyecto de relaciones, donde se trata de que nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con Dios y aprender a relacionarnos entre nosotros también, para que entre nosotros haya amigos, para que nuestros hijos se hagan amigos de otros chicos que creen en el mismo Señor, en la misma fe. Amén. Entonces tenemos que aprender a trabajar unidos, tal como la Biblia nos lo enseña aquí en Efesios capítulo 4, versículo 2. También ser amigable me ayudará a evitar la competencia. Por eso el Señor nos demostró que Él era amigable. En todo momento mantuvo a sus discípulos con ese deseo de que fueran amigables para evitar la competencia entre ellos. Cuando somos amigables, evitamos la competencia entre nosotros, porque el orgullo alimenta la necesidad de competir, ¿sí? Por alcanzar puestos, por alcanzar reconocimientos, por alcanzar poder, por alcanzar fama. El orgullo caracteriza a la vida humana como nosotros lo conocemos, y el orgullo no contribuye a la paz ni a la mutua edificación. Por lo tanto, hay que aprender a trabajar en unidad y evitar la competencia. ¿Cuántos saben que no estamos compitiendo aquí? Hay que reconocer lo que Dios le ha dado a cada uno de mis hermanos, los talentos que tienen cada uno de mis hermanos. Si alguien tiene un talento que yo no tengo, no es para competir, es para complementarnos. ¿Sí? Es para complementarnos. Si alguien toca mejor que yo, que toque esa persona, porque no estoy compitiendo con esa persona. Si alguien canta mejor que yo, que cante esa persona, porque no estoy compitiendo con esa persona. Si alguien enseña mejor que yo, que enseñe esa persona, porque no estamos compitiendo entre nosotros. Al contrario, cada quien está haciendo lo que mejor sabe hacer para avanzar el reino de Dios. Pero la amabilidad, o mejor dicho, la amistad entre nosotros va a quitar ese sentimiento de competir entre nosotros. Todo genuino llamamiento de Dios complementará y realzará los genuinos llamamientos de los demás. Aprenda esto, por favor, porque es importante. Si yo tengo un genuino llamamiento de Dios en mi vida, entonces yo voy a complementar y realzar el genuino llamamiento que haya en mi hermano a un lado. ¿Por qué? Porque el llamamiento que Dios me lo dio a mí
El don que Dios me dio a mí, también se lo dio a mi hermano. Un don distinto quizá al mío, pero estamos para complementarnos, como se lo acabo de decir hace un momento. Y miramos nosotros en el ejemplo de Jesús y de Juan. Encontramos nosotros precisamente lo que dice la Escritura en Juan capítulo 3, 25 al 26. Y mire este ejemplo entre Jesús y Juan. Jesús y Juan no estaban para competir. ¿Quién vino primero, Jesús o Juan? Juan nació primero. ¿Quién comenzó a predicar primero? ¿Quién comenzó su ministerio primero? ¿A quién comenzó a conocer primero la gente? A Juan. ¿Quién comenzó a hacer primero señales? Juan. Sin embargo, cuando Jesús comienza su ministerio, no hay una competencia en ellos. Y lo vamos a ver aquí. Porque mire cómo vinieron los contreras o los que están buscando problemas a tratar de ocasionar problemas entre estos dos grandes hombres. Dice, entonces algunos discípulos, le voy a leer la traducción en lenguaje actual. Entonces algunos discípulos de Juan, o sea, eran seguidores de Juan, comenzaron a discutir con un judío acerca de una ceremonia de purificación. Entonces fueron a ver a Juan y le dijeron, Maestro, ¿recuerdas a aquel de quien nos hablaste? El que estaba al otro lado del río Jordán, refiriéndose a Jesús. Pues bien, ahora, mira lo que le vienen a decir, aquí están los que ocasionan problemas a veces. Bien, ahora él está bautizando y todos le siguen, como diciendo, te están dejando de seguir a ti porque ahora están siguiendo a aquel. Tú estabas bautizando, ahora él ya está bautizando también. El que estaba del otro lado del río del Jordán, maestro, del que nos hablaste. Y mira lo que hace Juan. Versículo que sigue. Juan les contestó, nadie puede hacer algo si Dios no se lo permite. Ustedes mismos me escucharon decir, les habla a aquellos que estaban contendiendo, que eran contenciosos. Ustedes mismos me escucharon decir claramente que yo no soy el Mesías. ¿Te das cuenta? Sino que fui enviado antes que él para prepararlo todo. Seguimos leyendo. En una boda, el que se casa es el novio, y el mejor amigo del novio se llena de alegría con solo escuchar su voz. Así de alegre estoy ahora porque el Mesías está aquí. Y mire cómo habla Juan. Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. La Reina Valera dice, es necesario que él crezca y que yo disminuya o que yo mengüe. Es lo que dice la Reina Valera. ¿Te das cuenta que no estaban compitiendo ellos? Aunque hubo unos ahí que trataron de contender y causar problemas entre Juan y Jesús, Juan inmediatamente los pone en su lugar. Y mire cómo termina el versículo. Juan 3:31. El Hijo de Dios viene del cielo, hablando de Jesús, y es más importante que todos los que vivimos, incluyéndose a él, aquí en la tierra, y hablamos de las cosas que aquí suceden. El que viene del cielo es más que, es más importante. Qué interesante que podamos tener este carácter, amado hermano. Que podamos darle más importancia a otros que a veces a nosotros mismos. ¿Sí? Dice la Biblia, al que honra, honra. ¿Sí? Si hay alguien en la congregación que tiene un puesto quizá un poquito más responsable o más importante que quizá que el tuyo, dale esa honra. No estamos compitiendo. Es más, entre más responsabilidad o entre más dones, mejor dicho, más responsabilidad.
Aquellos que dicen, ay, yo quisiera más dones y quisiera más talentos. A veces no sabes lo que estás pidiendo, porque entre más dones y talentos recibas, hay más responsabilidad. Y entre más recibas, más se te va a demandar. Más cuentas te va a pedir el Señor. ¿Sí? Así que si ya hay alguien que tiene tantos dones y tiene tantos talentos, tú apóyalo y dile, él es más importante que yo, no importa, yo lo voy a apoyar. Él tiene más responsabilidad que yo. Pero no trates de pelearle el puesto. No trates de quitarle su lugar. No trates de competir con ello, porque en el reino de Dios no estamos para competir los unos con los otros. Estamos para apoyarnos en el nombre de Jesús. Nuestros atributos deben armonizar con los atributos y talentos, ministerios, dones y funciones de los demás miembros de la iglesia. Debemos de promover así la función del cuerpo de Cristo y evitar a toda costa la competencia. Oiga lo que le voy a decir. La competencia en el cuerpo de Cristo es innecesaria y no forma parte del designio divino de Dios para llevar adelante su reino. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. En otras palabras, un don. Por lo tanto, dice, compitan unos con otros. ¿Así dice? Si yo he recibido un don de Dios o una capacidad especial, ¿qué tengo que hacer? Úsela bien en el servicio a los demás. ¿Cuál es su don? ¿Qué capacidad especial Dios le ha dado? No me vaya a salir como aquel hermano que estábamos en una clase de los dones y mi pastor estaba preguntando, hay el don de profecía, el don de hablar en lenguas, el don de milagros, etcétera, etcétera. Y estaba preguntándoles a todos cuál era su don. Y llegó con un hermano y le dijo, hermano, usted dígame cuál es su don. Y aquel hermano dice, pastor, yo creo que mi don es el don de dar lata. Así lo dijo bien sincero. Y el pastor, ¿cómo? Sí, dices que pues la verdad que creo que lo único que estoy dando es lata. Ese no es un don de Dios. ¿Alguien tiene ese don? De ser contencioso, de ser peleonero, de que nada le gusta, que nada le agrada, que no puede tener el mismo sentir. El don de dar lata no es un don de Dios. ¿Cuántos ya descubrieron su don que Dios le ha dado? Sinceramente, ¿alguien? Bueno, entonces dice, si has descubierto tu don o tu capacidad especial, úsalo bien en el servicio a los demás. Mire la pregunta que le voy a hacer esta noche. ¿Puede usted imaginarse lo que sería la iglesia si nadie fuera contencioso? ¿Se lo imagina? Mire, yo he escuchado a más de una persona decir que las iglesias hispanas somos bien problemáticas. Y a veces hay mucha razón en eso. ¿Sí? ¿Y por qué somos tan contenciosos? ¿Por qué nos dividimos tanto? ¿Por qué somos tan sentidos? ¿Verdad? O hay iglesias que son tan sentidas, o hay personas que son tan sentidas. ¿Por qué? ¿Qué sería la iglesia si nadie fuera contencioso en la iglesia? ¿Qué serían nuestros matrimonios, nuestras familias, si no fuéramos tan contenciosos en la casa? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Qué seríamos? Un paraíso, ¿no? La gente creería, seríamos realmente una verdadera familia. La familia que Dios está esperando que usted y yo seamos. Mire Pablo, cómo era una persona que no era contenciosa, y era una persona que siempre estaba buscando el bien de los demás. Escuche esto, hablando del don que nosotros recibimos. Primera de Corintios 14, verso 5, dice la escritura de esta manera:
El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Y dice Pablo, así que quisiera que nadie hable lenguas, porque yo soy el único espiritual aquí. Yo soy el único que usa el Señor. Nadie canta como yo, nadie predica como yo, así que nadie hable lenguas, porque el único que a Dios le ha dado ese don es a mí. ¿Eso dijo Pablo? ¿Qué dice? Así que quisiera ¿qué? ¿Sabe qué quisiera yo? Que todos ustedes predicaran mejor que yo, enseñaran mejor que yo, tocaran el piano mejor que yo. Y de hecho Horacio lo toca mucho mejor que yo. ¿Sí? Porque no estamos compitiendo. Por eso cuando nosotros identificamos a nuestro hermano Eli que cantaba mejor que yo, que cante él. Sirve de que yo no me esfuerzo tanto predicando y cantando porque quiero llegar a los 105 años. Pablo dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, pero escuche bien, les aclara, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, ¿qué sucede? Las cosas tienen que hacerse para que la iglesia sea edificada. Por eso yo voy a dejar que mi hermano haga lo que Dios le ha dado para que la iglesia sea edificada. Yo voy a dejar que mi hermano haga lo que Dios le ha dado para servir a los demás y la iglesia sea edificada. Yo voy a dejar que mi hermana haga lo que Dios le ha dado para que la iglesia sea edificada, y así cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros, dice la escritura, somos miembros de un solo cuerpo, ¿verdad? Aunque son muchos miembros en mi cuerpo, es un solo cuerpo. Es bueno que hablemos lenguas, pero dice que es mejor que tú profetices, porque si tú hablas en lenguas, dice que tú te edificas a ti mismo, pero la persona que está alrededor de ti no entiende nada y tú no lo edificas para nada. Entonces, a la hora de nosotros recibir, pidámosle al Señor, Señor, sí, permíteme hablar en lenguas, pero sobre todo permíteme mejor dar una palabra que alguien pueda entender y mi vida sea edificada, pero también la de alguien más. ¿Estamos? Imagínense que todos habláramos lenguas aquí y entra un inconverso. ¿Qué va a pasar? Lo que dice la Biblia. Va a decir, estos no están, aquí no entendemos nada. Entonces hay un lugar y un tiempo para esto, ¿sí? Las lenguas son una manera secreta de comunicarte tú con el Señor, pero en la congregación es preferible hablar palabras entendibles. ¿Dice amén? Gloria al Señor. Vamos terminando. Cuando seamos como Cristo, nuestros atributos y las diferencias de personalidad se van a combinar para producir alabanza en vez de vergüenza. Producimos vergüenza cuando competimos. Producimos vergüenza cuando queremos sobresalir más que los demás y buscamos el aplauso y queremos lugares que no me corresponden. Producimos divisiones y vergüenza al cuerpo de Cristo. Pero cuando aprendemos a combinar nuestros atributos, nuestras diferencias, a superarlas, entonces esto produce alabanza en lugar de vergüenza. Efesios 4:16 dice: Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones, quien hace que cada uno trabaje en armonía
para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Efesios 4:16 en la traducción en lenguaje actual. Entonces, ¿quién es el que une a cada miembro en la iglesia? ¿Quién es? Cristo, según sus funciones. Él es el que hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo. Gracias a Dios por esta palabra. Seamos amigables, hermanos. Si usted no había pensado en ser amigable, piénselo de ahora en adelante y diga: Señor, me estaba faltando ser amigable. Voy a ser amigable para ganar a otros, para edificar a otros con tu palabra y con los dones que tú me has dado. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Padre, gracias por darnos esta enseñanza y gracias por recordarnos que no tenemos que ser contenciosos. Gracias por recordarnos que necesitamos ser amigables, porque una característica de la mente tuya es la amistad. Ciertamente algunos somos amables, educados y somos pacíficos, no le hacemos daño a nadie ni nos metemos en problemas. Pero tu palabra dice que también necesitamos ser amigables. Tenemos que salir a donde está la persona necesitada y ayudarles. Tenemos que acercarnos a aquellos que necesitan, Padre, aprender principios, y lo tenemos que hacer a través de la amistad. Ayúdanos, Padre, a aprender del ejemplo de tu Hijo amado Jesucristo. Él se acercaba inclusive a los pecadores, por eso fue llamado amigo de pecadores, para que podamos ayudar a ellos y podamos ganarlos para tu reino, Señor. No estamos compitiendo, estamos trabajando juntos. Por lo tanto, te doy gracias por los dones y los talentos que tú has dado a cada uno de mis hermanos en esta iglesia. Y te ruego en el nombre de Jesús, como lo hacía Pablo, ojalá que todos puedan predicar. Ojalá que todos puedan cantar. Ojalá que se levante alguien más en esta congregación que pueda ser parte del grupo de alabanza. Que se levanten mayores adoradores, que se levanten mayores maestros, que se levanten predicadores, evangelistas entre nosotros, maestros de niños. Que se levante gente dispuesta a servir. Gente, Señor, amigable. Gente que no sea contenciosa. Porque ¿qué sería tu iglesia sin gente contenciosa? Tu palabra dice: el mundo creerá cuando vea que nosotros nos amamos. Cuando dejamos entonces a un lado los pleitos, cuando dejemos a un lado las divisiones, cuando dejemos a un lado las contiendas, entonces el mundo creerá que tú has enviado a Jesucristo. Gracias, Padre. Pon amabilidad en mi vida, pon de tu paz en mi vida, pero también pon amistad en mi vida para tener verdaderos amigos. Ya no los voy a escoger yo, Señor. Escógelos tú por mí. Ponlos a mi lado, porque si tú los pones a mi lado, serán verdaderos amigos. Verdaderos amigos. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén.